tomando provecho de la bendición que se me concede, comparto con ustedes entonces en esta mañana la poderosa palabra del Señor, inspirada en el libro de los Proverbios, en el capítulo 19 y el versículo 21. Ubíquelo en el texto y escríbalo en su corazón. Así dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Lo repito: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19, verso 21. Que el Señor añada bendición a su palabra. Dos expresiones hay aquí escritas por quien no podía ser menos indicado para hablar de la diferencia de el consejo correcto y el que no lo es, que Salomón mismo. Él dice: hay muchos pensamientos en el corazón del hombre. Y creo que días como estos nos lo ratifican y nos lo evidencian. Pensamientos que hacen que usted pueda sentirse por unas leyes que se han dictaminado, encerrado y no protegido. Pensamientos que le hacen temer ni siquiera sobre lo que pueda hoy estar pasando, puesto que usted toma las medidas para guardarse de lo que le llegue a afectar, sino pensamientos de lo que puede llegar a pasar mañana. Que si sigo aquí, ¿qué va a pasar conmigo con lo que tengo allá? Y viceversa. Pero sobre todos esos pensamientos y algunos tentadores a llevarnos a salirnos del propósito y de la voluntad de Dios, dice la Escritura: el consejo de Jehová permanece para siempre. Y esta mañana es mi deseo, estos minutos breves, fortalecer su corazón y su fe, invitándole a considerar que el consejo del Señor vale la pena obedecerlo más que el consejo de nuestros pensamientos del corazón. Recuerde que el corazón del hombre es engañoso, ¿quién lo conocerá? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Algunos ejemplos en la Escritura nos señalan la necesidad de apelar al consejo de Dios y no dejarnos guiar ni por pensamientos ni por sentimientos. ¿Acaso usted no ha oído acerca de lo que la Escritura dice de hombres como precisamente el hijo del escritor de este libro de Proverbios, Roboam, quien todo el reino que costó construir, sino al rey Saúl, sí a su abuelo David y a su padre Salomón? La llamada época de oro para el pueblo hebreo, que se basó en gente que escuchó el consejo de Dios, y que el día que Saúl no lo hizo, Dios se levantó otro para preservar sus propósitos. Pero Roboam, el hijo de Salomón, a quien se dirigió este libro, no hizo caso al consejo. Cuando el pueblo pidió de él misericordia, la Escritura dice que él no oyó el consejo de los ancianos que le decía: háblale amablemente al pueblo y aminora su carga, sino que prefirió escuchar el consejo de los jóvenes como él, porque ese era el pensamiento de su corazón. No oyó el consejo de Jehová. Cuando usted va a la Escritura se encuentra que también a la vez y en contraposición a esto, los hombres que oyeron el consejo del Señor siempre permanecieron. Solamente lea de alguien como Abraham. Seguro usted ha leído cómo frente a él estaba su sobrino Lot. Los dos prosperaron tanto y crecieron cada uno. Sin embargo, la Biblia habla del secreto de Abraham, que siempre que llegaba a un lugar, desde que salió de Ur de los Caldeos, antes de levantar su tienda, antes de construir el lugar donde iban a morar en su camino a la tierra que Dios le había llamado, Abraham consultaba a Jehová.
levantaba un altar y luego levantaba una tienda. Levantaba un altar y luego una tienda. Y en cada sitio se repite esa frase. Y levantó Abraham un altar y luego hizo la tienda. Parece que Lot no hizo lo mismo. De Lot solo se dice, y levantó sus tiendas hasta que llegó a Sodoma, para señalar una ruta que Dios no le había aconsejado. Usted, hermano, usted, amigo, hace primero consulta a Jehová antes de tomar una decisión. O primero monta un negocio y luego le pide el consejo a Dios. O primero toma una decisión con su familia y luego le pide el consejo a Dios. Primero hace una compra y una deuda y luego le pide el consejo a Dios. ¿Y cómo se nos multiplican los problemas? Cuando vienes y buscas ayuda diciendo, hermano, me metí en esto y ahora necesito el consejo, como suele pasar con los pastores, que debemos ayudar, pero como nos hubiera gustado hacerlo, no demasiado tarde. Sin embargo, cuando alguien ha tomado primero consejo en Dios, sus demás actos, sus demás hechos, toman otro rumbo, porque incluso cuentan con el apoyo del Señor. Del rey David, uno de los hombres del que la Biblia dice, fue un varón conforme al corazón del Señor. Es decir, uno que no confiaba en el pensamiento de su corazón, sino que su deseo era el deseo de Dios. Confiaba en el consejo del Señor. No era yo quiero, sino el Señor quiere. La Escritura habla en varias ocasiones y permítame sustentarlo bíblicamente. Dice en 1 Samuel 22, el versículo 9, entonces Doeg edomita, principal de Saúl, respondió: vi al hijo de Isaí que vino a Nob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. Alguien acusa a David y dice: lo vi entrar al templo donde Ahimelech a consultar a Jehová. Ojalá nos acusaran a nosotros de que él solo hace todo, es si le pide consejo a Dios, si no, no hace nada. En 1 Samuel 38 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Fue respuesta de Jehová. Segunda de Samuel 2:1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová y Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le dijo, sube. Segunda de Samuel 5:19. Consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, ve, los entregaré. Y en 2 Samuel 21:1 hubo hambre en los días de David por 3 años, pero David consultó a Jehová y Jehová le dijo, lo que hay de hambre es por causa de Saúl cuando mató a los gabaonitas. Es decir, consultar a Jehová, consultar a Jehová, consultar a Jehová. 1, lo libró de la muerte. 2, le señalaba las victorias que iba a tener antes de ir y pelearlas. Y uno le llama la atención. 3, que David hasta le consultó a Jehová el porqué de los problemas que estaba viviendo y el Señor le explicaba, es por esta causa. Oiga, ¿no le parece a usted que se gana por todo lado, hermano, consultando a Jehová? Pidiendo consejo. Y no le digo solo que lo conseguirá a través de la consulta a un pastor antes de tomar decisiones. También lo conseguirá en su búsqueda personal con Dios, a través de la Escritura que te va indicando unas pautas de qué agrada a Dios y qué no lo agrada. Por eso muchas de nuestras situaciones, aunque parecen valederas y buenas, nos traen problemas porque tomaste una decisión correcta para ti, perfecta para otros, pero no era el consejo del Señor.
¿Conoce usted la contraparte de David? Seguramente sabe que hubo otro rey a quien el Señor quitó para poner a David. ¿Y sabe por qué lo quitó? Porque no tuvo en cuenta el consejo de Jehová. Sí, estoy hablando del rey Saúl. Una de las escenas que la Biblia dice, para resumir, en Primera de Crónicas, capítulo 10, cuando usted lea la Biblia, recuerde que seguro usted lo sabe, tenemos el libro de los reyes y el libro de las crónicas. El libro de los reyes narra por escritores del palacio todo lo que hicieron los reyes. Es como la visión política de sus actos. Y ahí se encontrarán la secuencia de a quienes derrotaron, con quienes pelearon, qué estrategias usaron. Pero el libro de Crónicas narra la misma vida de los mismos reyes, con una diferencia. Ese escrito no fue hecho por historiadores políticos. Crónicas fue escrito por los sacerdotes y los escribas del templo. Así que es ver el palacio desde el templo. Se va a encontrar con grandes y asombrosas curiosidades, como que, por ejemplo, Crónicas no nos relata la caída de David, porque para ellos, los sacerdotes, si Dios perdonó a David, no debe aparecer en la historia, aunque Reyes sí nos la cuenta. Ahora, ¿cómo miraron los escribas del templo a Saúl? ¿Cómo quedó en la historia desde el punto de vista espiritual Saúl? Pues aquí está el resumen de ese informe. Primera de Crónicas 10:13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató Jehová, y traspasó el reino a David, Isaí, hijo de Isaí. ¿Le parece a usted interesante esto? Por no haber consultado a Jehová, el reino de Saúl, la vida de Saúl, pereció. Ahora, no necesito explicarle ni decirle que definitivamente Dios condenó que Saúl hubiera ido a consultar a esa adivina. Que Dios no le agradó que consultara a una adivina. Aunque hayan creyentes por allí que dicen, hermano, pero vea que Samuel sí volvió de los muertos y habló con Saúl. No. Cuando usted lea ese pasaje, recuerde algunos aspectos que hay allí. Por ejemplo, uno de esos es que la Biblia nunca dice que fue Samuel que se apareció a Saúl para hablarle cuando lo consultó por la adivina. Lo que describe es que la adivina, viendo la mujer a Samuel, o dice Saúl entendiendo que era Samuel, son puntos de vista de ellos dos que interpretaron probablemente un espíritu que se hizo pasar por Samuel. Otra causa es que también la escritura sí dice en ese pasaje que la mujer dijo, dioses están subiendo de la tierra. No solamente vio uno, vio varios y los llamó espíritus, dioses. Y lo que dijo realmente ese espíritu no fue nada nuevo, no fue nada diferente a lo que había dicho Samuel en vida, que el Señor le había quitado el reino por su desobediencia. Y finalmente, dice la Biblia, que entonces ese espíritu que se hizo pasar por Samuel, le dijo, mañana estarás aquí conmigo. Y permítame, le digo, tengo dudas de que Saúl y Samuel hayan terminado en el mismo sitio, porque el justo y el injusto no van a estar en la eternidad en el mismo lugar. Pero este, que no era Samuel, con toda firmeza lo digo, no se equivocó al decir, Saúl, mañana estarás a esta hora conmigo. Así que seguramente con esos espíritus y con todo lo que fuera contrario a la voluntad de Dios,
Saúl llegó a estar. Definitivamente no me puedo imaginar que el mismo Señor que dijo que condenaría a las adivinas, que sentenciaría a las pitonizas, que en ese momento con la ley de Moisés mandaba a matarlas a ellas y las decía que las borrara del pueblo, fuera a contestar a través de ella. Parece paradójico, pero a veces hay hermanos que dicen, pastor, es que me dieron este consejo, pero no nota quién se lo dio. ¿Usted cree que Dios va a hablar de esa manera? ¿Usted cree que Dios va a obrar de esa forma? Pastor, me dijeron esto. No, hermano, vamos a tener de primacía, es lo que diga el Señor. Y yo quiero invitarle a que usted considere que si usted se deja guiar por la voluntad del Señor, usted no se va a equivocar jamás. Que si usted consulta a Dios y recibe la respuesta de Dios y obedece la respuesta de Dios, usted no caerá jamás, dice la Biblia. Esta es mi invitación, pues, esta mañana. Iglesia hermosa de el Señor, no dejes de consultar a Jehová. Que cada paso que demos sea por el Señor. Si el Señor dice avanza, avanza. Si el Señor dice quieto, quédese quieto. Si el Señor dice quédate en casa, quédate en casa. A Noé le dijo, entra tú y tu casa al arca. Y permítame llamo esta atención sobre esta curiosidad. Dice la Escritura, y cerrada la puerta del arca, pasados 7 días comenzó a llover. Yo me imagino en esa cuarentena a Noé diciendo, estoy aquí, Dios me dijo que me encerrara, pero no llueve, tengo un desespero, una ansiedad. Pero la Biblia dice que había un Noé que había seguido exacto como Dios le dijo que hiciera el arca, exacto como Dios le había aconsejado que obedeciera. Así que había un Noé que luego aparece en el libro de Hebreos diciéndose, por la fe Noé y su familia sobrevivieron. Oiga, le pregunté una vez a un niño en medio de mi trabajo de escuela dominical, ¿qué es para usted la fe? Y me gustó una respuesta. La fe es obedecer sin hacer preguntas. O sea, la fe es confiar en que si Dios dijo haz esto, lo harás, porque no se consulta a Dios para luego desobedecerlo. Eso mayor responsabilidad trae y la Biblia lo llama pecado cuando sabes hacer el bien y no lo haces. Quiero concluir diciendo que hay recompensa para aquellos que sí obedecen el consejo de Dios. Que hay respaldo para aquellos que obedecen lo que Dios dice. Para esos que no le llevan contrariedad a Dios. Esos que no deciden ser como un Balaán, que vuelven y preguntan, Señor, dígame, Señor, otra vez. ¿Me deja ir con ellos? Señor, permítame ir. No. Hasta que el Señor le dice, bueno, hágalo, vaya. Y se fue Balaam. Y estando allá, hasta su asna decía, yo allá no quiero ir, porque discernía que el camino el Señor se lo estaba mostrando, que allá no fuera. Oiga, no seamos tercos. Vamos a hacer el pensamiento de Jehová, porque el pensamiento de los hombres perece, pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Yo quiero que usted escuche lo que llegó a decirle el Señor a Timoteo, capítulo 2, verso 15, la segunda carta. Por el apóstol Pablo este fue el consejo que hoy te dejo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dios aprueba a los que hicieron su consejo. Como el maestro que dice, este respondió lo que yo le enseñé. Procura hacerlo, que nos llamen así, aprobados, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, porque no es lo que está hablando, es lo que la gente quiere oír. No está haciendo lo que la gente quiere que haga, sino que está haciendo lo que Dios quiere que haga. Así que de corazón te digo, preséntate aprobado al Señor.
Y como dice Romanos 16:10, de ese personaje para muchos desconocido, Apeles, pero me encanta este elogio que me encontré y se lo comparto. Romanos 16:10 dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Este día usted quisiera ser llamado también aprobado en Cristo. Quisiera que le dijeran, oye, tú eres alguien que Dios ha calificado de aprobado. Pues bien, para eso, aprobado significa que pasó la prueba. ¿Y cómo se pasan estas pruebas? Solo guiados por el consejo de Dios. Ha sido una bendición compartir contigo el consejo de este día, animándote y diciéndote, si estás obedeciendo el consejo de Dios, tranquilo, Él trabajará por ti. Alguien me dijo una vez de Gedeón, usted conoce la historia, ¿cómo es que Dios hizo eso con Gedeón? De hacerle pagar lo que el mismo Gedeón había hecho con él. Acuérdense que cuando Dios lo llamó, él puso un vellón y dijo, si está mojado, es usted, aunque a lo demás amanezca seco. Y si amanece seco y lo demás mojado, entonces sí entenderé que es el consejo suyo. Y Dios llegó y tomó lo mismo luego. A Gedeón le dice, listo para la batalla, Señor, solo tengo unos pocos hombres. Y más adelante dijo, vámonos. Y lo llevó en el camino y le dijo, que se regresen los que tienen miedo. Pero Señor, va a quedar menos gente. No importa. Luego le dijo, revisa la forma como beban el agua en el río. Que se regresen estos y los otros se queden. Se quedó con 300 hombres. Que al final ni siquiera pelearon. Porque la Biblia dice que Jehová confundió el campamento de los enemigos y peleó por ellos dándoles la victoria. ¿Por qué? Porque vio que alguien siguió el consejo de Dios. No te preocupes. Si el consejo de Dios es quédate, detente, tiene que ser que Él está peleando afuera las batallas por ti. Y cuando salgas, encontrarás que el botín está listo para que tú lo tomes. Pero vamos a seguir el consejo de Dios. Y cuando tengas dudas, no te inquietes. Ve a la palabra. Ve a quien te ministra la palabra. Pero no te salgas de la voluntad preciosa del Señor.